Buenas tardes, hermanos. Qué gusto verlos otra vez. A los que no vimos en la mañana, pues también nos da mucho más gusto. Y a los que no habíamos visto en algún tiempo, pues más gusto. Rebosamos de gozo el que estén entre nosotros y espero que también cada uno de ustedes pues esté gozoso de estar con nosotros. Y vamos a seguir, hermanos, hablando acerca de la familia, acerca de la familia. Estamos ya terminando esta serie que titulamos Una fe para bendecir. No sé si está muy difícil o qué, pero algo pasa que no nos lo aprendemos el lema, pero esperando, todavía tenemos una semana más para aprendernos el título de la serie, Una fe para, para bendecir. Y estamos hablando acerca de las familias, acerca de cómo nos relacionamos en familia, qué características podemos encontrar en cada uno de los miembros de la familia, enfatizando precisamente esto acerca de la fe, acerca de cómo nos relacionamos con Dios y esto se manifiesta en una conducta. Y hemos estado viendo la historia de Ruth, como vos, como Ruth, como Noemí. Vimos en la mañana a fulano, no sabemos su nombre, pero el autor de Ruth le dice, pues es fulano, ¿no? Una persona, alguien, aquel. Más o menos lo dice así. Y meditamos en el capítulo 4 y el capítulo 4 hace referencia a algunos personajes en la historia del pueblo de Israel. A partir del versículo 12, vayan conmigo ahí a Ruth capítulo 4, versículo 12. Ruth capítulo 4, 12. Ahí está. Lo leemos todos juntos. Dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que es de esa joven, te dé Jehová. Y más adelante, en el versículo 18, Ruth 4:18 dice, estas son las generaciones de Fares. Fares fue hijo de Judá y de Tamar. Dice, Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Eh, es importante que esta genealogía que el autor de Ruth nos hace notar para terminar el libro, para terminar su escrito. Esta genealogía termina con David, según lo que vemos aquí en Ruth, pero inicia con alguien. ¿Con quién? Con Fares. Ajá. Fares fue hijo de Judá y de Tamar. Eh, y recuerdan, ¿saben la historia entre Judá y Tamar? Hermanos, ¿saben quién fue Tamar? ¿Quién fue Judá? Uno de los hijos de Jacob. ¿Y Tamar? ¿Y Tamar? No fue su esposa, era su nuera. Ahorita vamos a ver la historia en Génesis capítulo 38, pero vamos a ver que la gracia de Dios, la bondad de Dios, el plan de Dios que veíamos en la mañana, en el plan de Dios, y Ever nos decía, a veces nosotros vivimos nuestras vidas individuales, tenemos planes, Dios nos usa, pero ¿quién es el que ha pensado todo, el que ha encaminado todo en su soberanía y que tiene un plan más grande? Pues es nuestro Dios. Y si vemos cada una de estas historias aisladas, podemos pensar pues
Judá fueron las consecuencias de las decisiones que tomó y pues hasta ahí vivió. La historia de Boz y Ruth, una historia de amor un poco rara, pero vemos la redención de Dios. Después vemos al rey David y podemos ver y analizar cada historia de manera individual. Y así cada uno de nosotros podemos analizar nuestra historia de manera individual, pero cuando vemos en la Biblia esta, el plan completo de Dios, el plan de redención, el plan de salvación, lo vemos confirmado en Mateo capítulo 1, donde Mateo nos da una lista de toda la genealogía de Jesús. Y ahí aparecen nombres, así como Fares, así como Judá, así como Boz, así como Isaí, así como David. Entonces vemos estos personajes que Dios usó, que Dios tomó a sus decisiones malas, sus decisiones buenas para tener un plan redentor, un plan que se cumplió. Vamos ahí a Génesis capítulo 38 y antes de que lo lean, hermanos, vamos a estudiar esta historia de Judá, pero antes quiero preguntarles algo. Todos tenemos a nuestra familia, ¿cierto? Tenemos a nuestra familia y quiero preguntarles, ¿alguna vez en su familia, alguna vez ustedes han dicho, ay, que sus hermanos o alguien se haya equivocado y hayan dicho, ay, ¿por qué pertenezco a esta familia? Espero que ninguno lo haya dicho, ¿no? Pero alguna vez, ¿no? A lo mejor, ay, y que ustedes digan, ay, por qué me tocó haber nacido en esta familia? ¿O por qué llevo el apellido? Si son así, si son más así, si son muy enojones, si son muy peleoneros, no sé, ¿ustedes lo han pensado? Por ahí dice el hermano que sí, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Judá. Eso fue lo que le pasó a Judá. Dice Génesis 38:1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Y aquí fue lo que Judá dijo, ay, pues mejor me voy, ¿para qué estoy entre estos hombres, entre esta familia? Pero ¿por qué Judá tomó esta decisión? Si vemos en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, vemos en el capítulo 34 que sus hermanos se vengaron de algo que le hicieron a su hermana. Y dice, y mataron a muchas personas, a muchos hombres, dice en el versículo 34. Los hermanos de Judá mataron a muchos hombres. Y después en el capítulo 37, ahí en el título, si lo ven, dice que José es vendido por sus hermanos. Y Judá dijo, yo ya no aguanto, yo ya no quiero vivir entre estos hombres que nada más hacen maldad. Vendieron a su hermano, se convirtieron en asesinos, son homicidas, son vengativos, son como son. ¿Y qué dice Judá? Mejor me voy, me aparto de ellos. Muchas veces, por eso les preguntaba, hermanos, a veces no tenemos relaciones a veces con nuestra familia porque, o sea que no comparten muchas veces nuestra fe y pues nosotros decimos, pues mejor no comparto, no voy a sus fiestas, ¿no? O mejor no me voy con ellos porque, pues el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Y a veces no queremos nosotros o nos creemos moralmente superiores muchas veces a ciertas personas. A veces no queremos estar con cierto grupo de personas precisamente porque decimos, ¿por qué voy a estar con ellos si son así, si eh, se, se, se conducen de cierta manera que no me agrada?
O aquí en la iglesia, muchas veces, la iglesia se ha equivocado, ha tomado malas decisiones, a veces no, no nos conducimos con amor, no hacemos o somos lo que decimos muchas veces, ¿cierto? ¿Y cuál es el camino más fácil para las personas o para muchos hermanos, para muchos de nosotros? Pues no voy, no vamos, no, me quedo en mi casa, estoy mejor ahí en mi casa. Más o menos una actitud así fue la que tomó Judá. Dijo, pues mejor me voy. ¿Para qué voy a estar aquí con mis hermanos si ellos se conducen de cierta manera? Vendieron a nuestro hermano, se convirtieron en homicida, fueron vengativos, mejor yo me voy. Y creemos muchas veces en nuestra propia justicia. Y eso fue lo que hizo Judá. Pero ¿qué pasa cuando un hombre está solo? Cuando alguien en la iglesia se aparta, se enfría, puede que empiece a lo mejor a apartarse de los caminos de Dios, este, puede caer en pecado, muchas veces son consecuencias de alejarnos de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Muchas veces son las consecuencias son las consecuencias de alejarnos de nuestra familia espiritual o de nuestra familia carnal. Porque nos vamos, dejamos de asistir, dejamos de participar. ¿Y qué es lo que pasa? Nos empezamos a enfriar, empezamos a dejar de anhelar las cosas de Dios, empezamos a dejar de leer nuestra Biblia, dejamos de orar, dejamos de hacer ciertas cosas que cuando estamos en comunidad o cuando estamos en familia, pues hacemos y se realizan de manera natural. ¿Cierto o no? Lo hacemos. Cuando nos alejamos, yo creo que en los testimonios de varios de nosotros hay situaciones o circunstancias que podemos decir, yo me alejé, yo venía a la iglesia y esto pasó, ¿no? Me alejé del Señor. Y eso pasa porque nos alejamos de la familia de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Judá. Si vemos más adelante en este capítulo, vemos que en el versículo 2, allí conoció, Judá se fue con un adulamita que se llamaba Ira, un amigo de él. Dice, y después se casó con la hija de un cananeo que se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella, y dice que concibió y dio a luz un hijo que se llamaba concibió otra vez y dio a luz un hijo al que llamó Onán, volvió a concebir y dio a luz un hijo al que llamó Sela. Ajá. Ella se hallaba en Kesib cuando lo dio a luz. Judá, lejos de su familia, lejos, podemos decir, si lo trasladamos a nosotros, lejos de su iglesia, empezó a tener una vida. Y entonces tuvo, ¿cuántos hijos? Tres hijos. Tuvo 3 hijos. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con esos 3 hijos. Después Judá tomó para su primogénito una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Tamar. Entonces, Tamar era la nuera de Judá. ¿Ok? Respondemos la pregunta que hacíamos hace un rato. Pero el primogénito de Judá, ¿qué pasó? Fue malo ante los ojos de Jehová. Una de tantas consecuencias de alejarnos de Dios es que cuando nos alejamos de la comunión o de la comunidad, nuestros hijos, nuestra familia más cercana, ¿qué es lo que pasa? Pues más alejada va a estar de Dios. No vamos a poder enseñarle de una manera clara y correcta a nuestros hijos, a nuestra familia cercana, los caminos del Señor, cuando nosotros mismos estamos alejados de Dios. ¿Cierto o no?
¿sí? Lo hemos visto, nada más lo estamos recordando. Y esto fue lo que le pasó a Judá. ¿Qué pasó con su hijo? ¿Qué empezó a hacer? Lo malo ante los ojos de, de Jehová, ante los ojos de Dios. Y viene el juicio de Dios contra el hijo de Judá y contra el mismo Judá. Y dice, y Jehová le quitó la vida, un juicio de Dios. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Es algo de lo que veíamos en la ley. Este es un antecedente del levirato. Cuando una mujer quedaba viuda, su hermano, el hermano que sobrevivía, tenía que casarse con, con la esposa para que siguiera la descendencia del varón que había muerto. Entonces, no se decía que era hijo del hermano que había tomado a su esposa, sino se decía que era hijo del hombre que había muerto. Entonces, Judá dice, pues ahora te corresponde a ti esa responsabilidad de desposar a Tamar. Pero ¿qué creen? Así como el primer hijo que se llamaba era un hombre malo ante los ojos de Jehová, ¿creen que el segundo fuera diferente? Pues no, no iba a obedecer, no iba a honrar, no iba a respetar a Dios. Entonces, ¿qué dice? Pues sí, yo me caso, pero ¿qué hacía? Lo podemos ver ahí en los versículos. Sí, se casó con Tamar, pero para no darle descendencia a su hermano, para que no hubiera linaje de su hermano, dice estos versículos, dice, vertía en tierra. No, en otras palabras, pues no había el acto marital, pero no había ese hecho donde, pues la semilla del hombre, ¿no? Quedaba en la mujer. Entonces, qué hacía este hombre? Vertía en tierra, ¿no? Esto es lo que él estaba haciendo, dice, y no, por lo tanto, como hacía esto, pues no había descendencia para su hermano. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó con este hombre? Versículo 10, para no dar descendencia a su hermano. Versículo 10, como desagradó a Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida. Juicio de Dios. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Esto dijo, pues pensaba, no sea que muera también como sus hermanos. Le dio miedo, y esto lo veía ayer, pues le dio miedo a Judá perder a otro hijo y no cumplió con aquello que él había prometido. Entonces, vemos, hermanos, que Judá, el alejarse de Dios, el alejarse de la comunión de su familia, tuvo consecuencias desastrosas, consecuencias tristes, consecuencias y malas decisiones ahora también de Judá, porque aquí vemos que Judá había prometido algo, había dicho algo, pero ¿qué creen? No lo cumplió, no lo cumplió. Son consecuencias, hermanos, de alejarnos de Dios, de alejarnos de la comunión, de la comunidad a donde nosotros pertenecemos. Malas y muchas malas decisiones. Pero en todo esto, pues vemos el plan de Dios, vemos la soberanía de Dios, aún con nuestras malas decisiones o con nuestras decisiones arriesgadas, como fue la de Tamar, que ahorita vamos a ver cómo fue que
Tamar tuvo un hijo de Judá. La decisión arriesgada también de Ruth, de Noemí y de Ruth, de asistir a la era, ¿no? Y estar sola con vos, ciertamente fue una decisión arriesgada, porque no se sabía qué iba a pasar, y aún aquí con Tamar. Entonces, llega un momento en el que Judá, en el que las bendiciones de Dios pues se manifestaban, aún así la misericordia de Dios se manifestaba, porque dice en el versículo 12, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, la mujer de, y murió la hija de Sua, la mujer de Judá. Judá enviudó. Otra situación adversa. Cuando Judá se consoló, subió a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas, junto a su amigo Ira, el Adulamita. Ever mencionaba hace 15 días ya acerca de que cuando se cosechaba, cuando, en este caso, cuando se trasquilaban las ovejas, se hacía como una fiesta por toda la bendición que se recibía. Entonces, pues había fiesta y entonces muchas veces, si no tenían el dominio propio, pasaba lo que le pasó a Judá. Dice que se fue a consolar. Así lo dice la Biblia. Dice, se fue a consolar y avisaron a Tamar diciendo, tu suegro sube a Timnat a trasquilar a sus ovejas. Entonces ella se quitó los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, pues veía que Selá había crecido y que ella no le era dada por mujer. Cuando Judá la vio, la tuvo por ramera, pues ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella, y sin saber que era su nuera, le dijo, déjame ahora llegarme a ti. ¿Qué me darás por llegarte a mí? Dijo ella, te enviaré un cabrito de mi rebaño, respondió él. Dame una prenda hasta que lo envíes, dijo ella. ¿Qué prenda te daré? Preguntó Judá. Ella respondió, tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. Judá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él, aún en medio del pecado. Siguen las consecuencias de alejarse de la comunidad, de alejarse de su familia. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo que la cubría y se vistió las ropas de su viudez. Judá envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo, el Adulamita, para que éste rescatara la prenda de la mujer, pero no la halló. Entonces preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que había en Enaim junto al camino? No ha estado aquí ramera alguna, dijeron ellos. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. Además, los hombres del lugar me dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Judá respondió, pues que se quede con todo, para que no seamos objetos de burla, porque yo le he enviado este cabrito, pero no la hallaste. Lo que el sello, el cordón y el bastón que le dejó Judá a Tamar era como su identificación. Entonces le dijo, no vas a pagar, pues déjame tu credencial de lector, ¿no? Más o menos así. Y entonces Judá dijo, pues necesito recuperar lo que es mío, lo que me identifica a mí. Entonces él va, manda a su amigo y dice, pues no la hallé, no la encontramos. Pues ya, y dice Judá, pues ya que se lo quede ahí. Pero ¿qué creen? Versículo 24, Génesis 38, 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces dijo Judá, sacadla y quemadla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del dueño de estas cosas estoy encinta. Les mostró
les mostró el sello, les mostró el cordón, les mostró el cordón. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Cuando Judá los reconoció, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela, y nunca más la conoció. Cuando Judá los reconoció, dijo, más justa es ella que yo. ¿Por qué dice esto Judá? Porque precisamente Tamar mostró más justicia que Judá. ¿Por qué? Porque Judá le dijo, espérate, no te cases, porque yo te voy a dar a mi hijo, para que cuando él crezca, él se va a casar contigo. ¿Y qué hizo Tamar? Confió, creyó en la palabra de su suegro, pero como su suegro tenía miedo otra vez del juicio de Dios, entonces pues se hacía como de la vista gorda y pues no hizo que se casara su hijo menor con Tamar. Entonces Tamar esperó, no dice cuánto tiempo, pero esperó el tiempo. Qué fácil hubiera sido para Tamar, pues decirle a su suegro, ¿qué crees? Pues yo mejor me voy y me caso con otra persona de mi pueblo. ¿Para qué esperar? ¿No? Ya se me murieron dos maridos, mejor me voy. Pero ¿qué hace Tamar? Se espera a esperar el cumplimiento de la promesa de su hijo. Y dice la historia, y nunca más la conoció, nunca más la conoció. Versículo 27, aconteció que al tiempo de dar a luz había gemelos en su seno, y sucedió que durante el parto uno de ellos sacó la mano y la partera tomó y ató su mano a un hilo de grana diciendo, este salió primero, pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano y ella dijo, ¿cómo te has abierto paso? Por eso lo llamó Fares, pues salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y lo llamó Sara. ¿Se acuerdan de una historia parecida de dos gemelos que se peleaban? Jacob y Esaú. ¿No? Entonces vemos más o menos la historia ahí y la historia de estos gemelos de Fares y de Sara, que yo pues también ya iban a ser uno y que dice, espérate tantito, yo voy primero. ¿Y salió? ¿Quién salió primero? Fares. Fares. Ciertamente esta historia es un poco fuerte, un poco complicada, hermanos, pero en la soberanía de Dios, lo veíamos al principio y lo vemos ahí en Mateo. Creo que nosotros no podríamos, o si estuviera en nosotros, no elegiríamos a Judá para que fuera el que iniciara la descendencia de donde nacería Jesús. Nosotros diríamos, pues ese Judá ya se equivocó, ya tomó muchas malas decisiones, y para nosotros, ¿qué sería mejor? ¿Quién de sus hermanos de Judá hubiéramos pensado que Dios hubiera elegido para la descendencia y que de su descendencia naciera Jesús? Pues en José, ¿no? Pudiéramos haber dicho, pues José es él, ¿no? Él, José fue vendido a sus hermanos, fue fiel a Dios, fue vendido a los comerciantes por sus hermanos, fue fiel a Dios, no se dio ante la tentación sexual. ¿Se acuerdan de José con Potifar? Ajá. Perdón, la esposa, sí, perdón, de la esposa de Potifar. José, Dios lo usó para dar alimento al pueblo egipcio. Y si lo comparamos con Judá, con esta historia, ¿ustedes a quién elegirían? Pues a José, pero ¿qué creen? ¿Dios a quién eligió? A Judá. ¿Qué es lo que pasa? Después de esto dice que Judá regresó.
a su familia, regresó con sus hermanos, regresó a su pueblo, regresó a donde él pertenecía. Sí se fue, sufrió las consecuencias, pero en esta acción, en este juicio de Dios, Dios lo estaba llamando para que regresara. Y Dios en su soberanía eligió que de Judá, de este hombre que se equivocó, ¿cuántas veces? Muchísimas veces. Desde elegir salir de su familia, desde casarse con una mujer que no era parte de su pueblo, no cumplir la promesa a Tamar, buscar una prostituta para consolarse, dice la palabra de Dios, no cumplir esa promesa, Dios lo llama, Dios lo regresa a la comunidad. Muchas veces nosotros, y les decía hace un rato, en nuestros testimonios podemos decir eso. Yo me alejé del Señor, tomé malas decisiones, sufrí las consecuencias, pero aún así el Señor me recibió. El Señor me, me hace parte de su plan. Dios hizo parte de su plan a Judá, aun con todos sus errores. Y aquí vemos la gracia, aquí vemos la soberanía, la misericordia de Dios. Aquí vemos cómo el arrepentimiento de Judá y de regresar a su pueblo, a su familia, a su comunidad, trae bendición. Y trajo bendición para nosotros, trajo bendición para todo el mundo. Así que, hermanos, si estamos en esa situación donde el Señor nos está llamando a través de juicios, a través de hablarnos, a través de situaciones difíciles, a través de vivir las consecuencias de nuestros pecados, y si el Señor nos está hablando a través de eso, hagámosle caso al Señor. Regresemos al Señor, porque no sabemos de qué manera el Señor nos haga bendecir a nuestra iglesia o a otras personas por haber regresado a Dios, por haber regresado a Él. No hay mejor lugar que estar cerca de Dios. Y estar cerca de Dios implica estar cerca de su iglesia, estar con nuestros hermanos. Aunque, como les decía al principio, aunque a veces digamos, pues como que no quiero estar aquí, pero el Señor nos dice, es tu iglesia, es tu familia, es tu pueblo, y aquí estoy yo en medio de ellos. Así como trabajo contigo, estoy trabajando con ellos. Así como me quiero manifestar en tu vida, me quiero manifestar en la vida de la iglesia. Por eso, hermanos, podemos ver que la descendencia de Judá, que Fares, que todos sus hijos, toda esta lista de hombres que se equivocaron, sí, pero Dios los usó para su gloria. Y si vemos la lista de las mujeres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesús, estamos hablando de Rahab, estamos hablando de Ruth, mujeres que nosotros pudimos haber dicho, ¿por qué aparece ahí? Si pensamos en Rahab, la ramera, ¿no? ¿Por qué aparece ahí? ¿Por qué aparece Ruth ahí? Y muchas veces tengamos el cuidado nosotros de tomar esa actitud de decir, ¿por qué? ¿Por qué aquellos a los que nosotros no consideramos dignos, aquellos que se han equivocado tanto, aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, Dios los está usando? Pero es parte de Dios, es parte del plan de Dios, es parte de la soberanía de Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Permanecer, arraigarnos, firmes y entender, hermanos, que aunque nos equivoquemos, nuestro Dios nos muestra su amor. Dice Efesios capítulo 3, Efesios 3:14,
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender ¿con quién? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Dónde, hermanos, vamos a ver a Dios? ¿Dónde, hermanos, vamos a ver el amor de Dios? ¿Dónde, hermanos, vamos a ver la misericordia, la bondad de Dios? La fortaleza de Dios. Dice, con todos los santos. En medio de su iglesia, Dios está. En medio de su iglesia, en medio de su familia, en medio de su comunidad, Dios está con nosotros. Así que, hermanos, no nos avergoncemos muchas veces de los errores de la iglesia o de los errores de nuestros hermanos. Al contrario, démosle gracias a Dios, porque aún en medio de esos errores, el Señor se va a manifestar y su plan se va a cumplir. Y el estar en la iglesia y el pertenecer a una comunidad, a una familia, nos va a hacer cada vez más capaces de comprender el amor de Dios, su anchura, su longitud, su profundidad, su altura. Y cuando entendemos esto, dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque podemos ver y entender, Señor, que tus planes, tus pensamientos, Señor, tu soberanía se manifiesta cuando podemos ver el todo. Que muchas veces, Dios, cuando solamente nos enfrascamos en nosotros, cuando solamente pensamos en nosotros mismos y hay egoísmo en nuestro corazón y no pensamos en nuestros hermanos, no sabemos, Dios, que estar con nuestros hermanos es el mejor lugar donde podemos estar, porque ahí tú nos fortaleces, aquí tú nos animas, tú nos consuelas, tú nos edificas, Señor. Líbranos, Señor, de muchas veces vivir solos, de equivocarnos, de tomar malas decisiones, Señor, porque sin duda los que vamos a sufrir somos nosotros, porque nos hemos alejado de ti, nos hemos alejado de tu familia, de tu comunidad. Señor, permite que aquellos que han estado lejos, que están luchando por regresar, que, Señor, aquellos a los que tú has puesto en su corazón el entender la importancia de tu iglesia, la importancia de tu comunidad, podamos ser capaces de tener esa diligencia, esa decisión, Dios, de regresar, de integrarnos, de participar, de colaborar, de servir, de unirnos. Señor, que podamos hacerlo cada uno de nosotros y que podamos ser parte de tu plan. Tú tienes planes para esta iglesia, tienes planes para esta familia, Señor. Permite, Dios, que podamos ser parte de esos planes. Señor, es nuestra oración que tú te manifiestes con amor, que te manifiestes con misericordia y que toda la gloria de tu poder sea manifestada en tu iglesia, a través del amor en que nos tenemos unos con otros, a través de llevar las cargas los unos de los otros, a través de la oración, a través del servicio, Señor. Que tu amor se siga manifestando, que tu gloria sea en la iglesia por los siglos de los siglos.
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.